Hola, bienvenidos al canal de Burbuja del Español. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos visto previamente en otros videos, pero esta vez le daremos un enfoque especial. Vamos a hablar del subjuntivo y su uso en la literatura. Vamos a ver cómo los grandes autores usan este modo verbal para crear belleza, emociones profundas y transmitir matices de significado. Sabemos que el subjuntivo es indispensable para expresar deseos, incertidumbre, emociones y situaciones hipotéticas. Vamos a ver cómo este modo verbal aparece en grandes obras como las de Gabriel García Márquez. ¿Estás listo? Empecemos. Primero vamos a recordar rápidamente qué es el subjuntivo. El subjuntivo es un modo verbal que utilizamos para hablar de cosas no objetivas, como deseos, dudas, posibilidades o situaciones que dependen de otras, y se usa mucho en oraciones subordinadas. Por ejemplo, espero que vengas a la fiesta. En la literatura, el subjuntivo se convierte en una herramienta no solo para expresar hechos, sino sensaciones, dudas y matices que añaden profundidad a la narración. Vamos a comenzar con un ejemplo magistral del uso del subjuntivo en una obra. Gabriel García Márquez, en su obra maestra 100 años de soledad, usa el subjuntivo para crear un ambiente de magia, incertidumbre y destino inevitable, lo que es clave para el realismo mágico. Vamos a leer este extracto de la obra 100 años de soledad. Es posible que el mundo siga así por cientos de años más, hasta que los hombres se den cuenta de lo que verdaderamente necesitan. En este caso, el uso de "es posible que" crea una atmósfera de duda y misticismo, reflejando la incertidumbre que rodea la vida de los Buendía. Veamos otro ejemplo. Deseaba que Aureliano, que apenas comenzaba a vivir, tuviera la oportunidad de romper con esta maldición familiar. Aquí el subjuntivo refleja los deseos profundos y las esperanzas que los personajes depositan en el futuro, aunque la incertidumbre sobre el destino sigue presente. Es increíble cómo el subjuntivo refuerza el realismo mágico y la sensación de que el destino es inevitable pero incierto al mismo tiempo. ¿Qué te pareció el uso del subjuntivo en esta obra? ¿Has leído este libro antes? ¿Te pareció simple de leer? Escríbelo en los comentarios. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Ahora vamos a analizar a otra autora que usa el subjuntivo también de una forma magistral. Isabel Allende en su novela La Casa de los Espíritus. Esta obra, llena de emociones intensas, utiliza el subjuntivo para expresar deseos y temores de los personajes. Vamos a ver este corto texto. Clara deseaba que el mundo no fuera tan cruel con los que amaba.
Aquí el uso del subjuntivo muestra el deseo profundo de Clara, pero al mismo tiempo la incertidumbre sobre si ese deseo se cumplirá. El subjuntivo transmite la fragilidad de los sentimientos humanos frente a las fuerzas del destino. Veamos otro texto. Es posible que nunca descubran qué fue lo que realmente sucedió esa noche. Este uso del subjuntivo añade un toque de misterio e incertidumbre, algo que es recurrente en las historias de Allende, donde lo inexplicable está siempre presente. ¿Has leído antes algún libro de Isabel Allende? Si no es así, te recomiendo mucho leer a esta autora. El subjuntivo no solo aparece en la prosa. En la poesía también juega un papel fundamental. Pablo Neruda, por ejemplo, utiliza mucho el subjuntivo en sus poemas para hablar del amor, del deseo y de la imposibilidad de ciertos anhelos. Veamos este extracto del poema Si tú me olvidas. Quiero que sepas una cosa. Si miro la luna de cristal, el ramo rojo del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia esas islas tuyas que me aguardan. El subjuntivo en quiero que sepas muestra el deseo del poeta de que esta otra persona conozca sus sentimientos. Pero también hay una cierta duda o incertidumbre sobre si realmente entenderá lo que él siente. Otro ejemplo corto sería este. Es posible que no te ame, pero te amo. El subjuntivo en es posible que refleja la duda inerte en los sentimientos humanos. Neruda juega con la incertidumbre, algo que es común en el subjuntivo. Entonces, ¿qué podemos aprender del subjuntivo en la literatura? Al leer a estos grandes autores, podemos reconocer cómo el uso del subjuntivo les ayuda a generar sensaciones humanas más profundas. Así que no es solo cuestión de reglas gramaticales, sino que nos ayuda a conectar con la incertidumbre, la duda y el deseo en nuestras vidas. Y por eso, una forma de mejorar tu uso del subjuntivo es leer extractos de literatura, identificar los ejemplos y tratar de analizar cómo los autores la usan para expresar diferentes matices. Como hemos visto hoy en este video, el uso del subjuntivo va más allá de una regla gramatical. Nos ayuda a tener una expresión más profunda del ser humano, desde dudas existenciales hasta los deseos más íntimos. El subjuntivo en la literatura refleja las cosas que muchas veces no podemos decir directamente. Leer cualquier texto o libro en general te ayudará a mejorar no solo el uso de esta gramática, sino que también muchas otras y va a ampliar tu vocabulario. Así que si este video te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscríbete a nuestro canal y visita nuestra página web burbujadelespañol.com para más contenido como este. Yo soy Mili y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!